esta mañana tenemos a hermana María Virgen Colón, junto a su esposo, que yo le voy a pedir que pase. Ya nos va a tener esta parte de la introducción. Estos son 6 lecciones y esto es largo, porque ideología de género no es cogerlo con pinzas, es un tema social sumamente difícil y por eso traemos personas expertas. El material que yo le repartí ahí, usted ve que los que han preparado este currículo han sido educadores, psicólogos, parte legal, psiquiátrica, teólogos, en fin, hay una gama de profesionales que se unieron y hace meses que estaban trabajando, preparando esto para las iglesias antes de que viniera comenzaran las clases. El Departamento de Educación de nuestro Puerto Rico querido, que se ha empeñado en traer un nuevo currículo para enseñarle. Le han tratado de cambiar el nombre, pero detrás de la máscara está más de lo mismo. Así que en esta mañana dejo a la hermana María que presente a su esposo y ella pueda compartir con nosotros lo que, si alguien necesita, yo le di a los esposos, a las parejas, pero ya yo saqué copia para que cada uno tenga su expositor. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor les bendiga más. Es un gozo estar en la casa del Señor, también en nuestra casa. Hoy es día de retiro, de ayuno, así que qué bueno, ¿verdad? Que hay 2 o 3, ¿verdad? Vemos 2 o 3, aleluya, que no hemos doblado nuestra rodilla a Baal, sino que estamos resistiendo, hermano. Porque solamente, aleluya, estos males que nos asedian, nosotros podemos vencerlos orando, ayunando, escudriñando las escrituras, aleluya, y estar más cerca de Dios. Así que es un privilegio enorme estar aquí con ustedes. Agradecemos a Dios, a la pastora Gladys Rodríguez, al pastor, ¿verdad?, por permitirnos estar aquí, a mi pastora que me dio el permiso, y conmigo anda mi esposo. Yo le voy a pedir que él se ponga de pie y salude desde allí porque él no habla mucho. Así que él anda conmigo en esta encomienda. Y hermanos, sin más que añadir, ciertamente, como dice el pastor, estamos trabajando, somos parte de este equipo de trabajo que hace más de 1 año estamos colaborando, cada uno en su área de expertise, con estas lecciones que lo que pretenden es seguir bajo la guía de Dios y otorgar unas herramientas a su pueblo, aleluya, para que podamos nosotros cimentar aún más nuestra fe y tener una defensa de lo que creemos ante todos estos males sociales que se están manifestando, aleluya, en derredor nuestro, ¿verdad? Y que están bien cercanos a nosotros y en algunas experiencias ha llegado hasta los hogares. Así que, sin más preámbulo, usted tiene el material que el pastor, ¿verdad?, le proporcionó. Nosotros estuvimos hace poco en la presentación de este material. El reverendo Ramón Alvarado, el teólogo, ¿verdad?, de esta comisión, tuvo a bien la introducción de este material, hermano. Es un material que usted verá, un material, aleluya, que nos llena de regocijo, pero que a la iglesia le da la base. Porque esto hay que, como decía el pastor, hay que andarse con cuidado, hermano. Las cosas no son así porque sí. Tienen una razón, una base bíblica que las respalda, y por eso es que se ha trabajado todo esto. Y en esa ocasión, cuando nos reunimos, se reunieron los pastores,
las personas, ¿verdad?, pertenecientes a este equipo de trabajo. El pastor Ramón Alvarado habló de lo que era el tema de desenmascarando el mal y la ideología de género. Y hoy yo les traigo una especie de resumen que nos va a introducir en la lección número 1, ¿verdad?, de ese expositor, hermano, que cuando usted lo vea, usted le va a encantar el producto. De verdad que un expositor muy bonito y que usted lo va a atesorar y yo lo voy a atesorar también. Pero en esta introducción para la primera unidad, ¿verdad?, con este tema de desenmascarando el mal y exclusivamente en el día de hoy, el origen del mal, que viene a ser la lección número 1, tenemos que, hermanos, dialogar y enfatizar que como creyentes nosotros no estamos exentos del mal. Nosotros, hermanos, como creyentes luchamos cada día contra diferentes tipos de males. En las Escrituras, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, hemos leído pasajes, ya sea en lenguajes poéticos, simbólicos y figurados, que nos presentan este tema del mal. Desde el principio podemos ver cómo el mal se puso de manifiesto, demostrando la relación divina con la creación. Quizás usted me quiera, ¿verdad?, seguir en la lectura, pero es que yo hice un resumen de lo que está contenido ahí, para poder, ¿verdad?, es el mismo resumen, la misma introducción que trabajamos en nuestra iglesia. Ciertamente, hermano, este mal manifestado trastoca nuestra relación con Dios en ese Edén, y también la vemos en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 5. Si usted busca Génesis capítulo 6, versículo 5, puede buscarlo, hermano. Génesis capítulo 6, versículo 5. Poderoso Dios lee: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira, hermano, cuando uno lee en el capítulo 6, ese versículo 5, usted nota que esa creación de Dios, de momento, hermano, sufrió un cambio en la manera de comportarse y se convirtió y se inclinó hacia hacer la maldad. Y vamos a aclarar unos conceptos ya mismito. Así que ese mal que vemos manifestado en el capítulo 6, versículo 5, provocó que Dios estableciera un pacto de fidelidad, porque ahí, ¿verdad?, nosotros podemos leer la historia donde aparece Noé y su familia, y este evento maravilloso en que vemos la misericordia divina manifestarse por encima del mal del hombre y dar una oportunidad a Dios a ese hombre para que pudiera volver a comenzar, para un nuevo comienzo. Así que es en esos capítulos que nosotros vemos este pacto a raíz de ese caos que se generó, que Dios establece, y es un pacto de fidelidad con Noé. Y ese pacto de fidelidad que Dios hizo con Noé en ese tiempo todavía perdura al día de hoy, porque Dios es fiel. Y si Dios lo dijo, así se hará, y así Él lo hará. Así que no solo hizo un pacto, sino que Dios hizo una promesa.
Y la promesa no fue solamente con Noé y su familia, sino que la hizo con todo lo creado. Y eso lo vemos en Génesis 8:21. Estoy, hermano, si usted quiere seguirme, estoy en la parte de la lección 1, origen del mal, pero en la introducción. Está el vocabulario, el bosquejo, que todavía no lo hemos dialogado, los pasajes bíblicos y está la introducción. Ahí estamos, en la introducción. ¿Lo encontraron? Amén. Así que el mal existe en nuestra realidad de vida. Pero este mal, hermano, que enfrentamos, no necesariamente tiene que ser un mal propio de cada uno. Esto quiere decir que en la comisión, este tema que surgió de la primera unidad, desenmascarando el mal, surgió porque hay una necesidad. El mal siempre, ¿verdad?, desde la primera manifestación ha seguido manifestándose en el mundo que nosotros vivimos de continuo. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos estar ajenos. Nosotros no podemos pretender que esto no ocurre, que no está cercano a nosotros, porque es que nosotros tenemos situaciones que nos hacen ver que verdaderamente el mal se manifiesta. Y cuando dialogamos todo esto, surgió el tema, pues entonces si hay un mal que nos afecta como pueblo, si hay un mal que está yendo más allá y que nos está afectando a nuestra familia, y que el enemigo ha querido disfrazarlo, nuestro trabajo como pueblo de Dios es quitarle la máscara a ese mal. Es decirle al mundo, nosotros como iglesia reconocemos que el mal se manifiesta, pero el Señor nos ha dado el poder y la autoridad de quitarle la máscara al mal. Y decir, eso es malo, eso no le agrada al Señor. Pero para hacerlo tenemos que tener la autoridad de Dios. Tenemos que hacerlo a través de su palabra. Así que, como creyentes, no podemos perder de perspectiva todo esto. Vamos entonces a definir los conceptos que tienen que ver con la lección del origen del mal, cuyo propósito es explorar y comprender el concepto del mal y su presencia en la creación de Dios, afirmando que ante el misterio del mal en un mundo creado por Dios, Él no es el autor del mal, pero lo permitió. Vaya analizando eso. Destacaremos al final cómo Dios responde al mal. Esto es una vez, ¿verdad?, se pueda dar completamente la lección. Y cómo obra para dar confianza a su iglesia. Así que hoy vamos a explorar y comprender el concepto del mal en su presencia en la creación de Dios. Si nosotros vamos a hablar de mal, tenemos que definir los tipos de mal. El mal, ¿qué dice del mal, hermano? Alguien que me lo lea. ¿Cómo se define el mal? Amén, hermana, gracias. Ciertamente el mal es todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Yo creo que hasta ahí es suficiente. Si nosotros, hermanos, conocemos y podemos definir el mal como todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, es porque nosotros conocemos la voluntad de Dios.
O sea que primero tenemos que conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para partiendo de la voluntad de Dios nosotros poder identificar el mal. Si no conocemos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para mi vida y en mi vida, de ninguna manera yo voy a identificar cuando el mal se manifieste. Porque yo estoy ajena. Si yo no sé lo que Dios quiere para mí, si yo no sé a lo que Dios le llama bueno, entonces ¿cómo yo voy a identificar lo malo? Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras. Y ahí hay varios tipos de males, mal intrínseco, mal natural, pero yo voy a ir sobre la definición de mal, que ya la dialogamos, y lo que es el mal moral. Alguien que me lea lo que es el mal moral. Mal en el universo que afecta a los seres humanos y sus relaciones unos con otros, en contraste con el mal natural. El mal natural emerge de una voluntad humana que rechaza o está en oposición a la voluntad de Dios. Fíjese, esto que nosotros estamos enfrentando en estos temas, ¿verdad?, de índole social, son males de tipo moral. Son esos males que no solo por su definición es lo que se opone a la voluntad de Dios, sino que afecta a los seres humanos, nos afectan a nosotros y nuestras relaciones, cómo nosotros, ¿verdad?, nos relacionamos los unos con los otros. Así que el mal moral no solo se pone delante y reta a Dios, si lo decimos así, en lo establecido, sino que no se queda ahí. Entonces yo voy a afectar a todo lo creado por Él. Todo ser viviente yo le voy a tocar con este mal. Y si vamos al mal sobrenatural, fue nuestro Señor quien dijo a los principales judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y eso está en Juan 8:44. El apóstol Juan dice: todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Esto es una expresión, como bien dice allí, sobrenatural del mal contra el que luchamos. Fíjense que Efesios 6:12, que es un texto que todo el mundo conoce, un texto que repetimos mucho, el apóstol Pablo dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que queda establecido que el mal sobrenatural es ese mal que no es provocado de una persona a otra. No es el mal natural que es provocado por los eventos naturales como los huracanes, los terremotos. Este es un mal sobrenatural porque nosotros como creyentes enfrentamos seres que los que no son creyentes no pueden distinguir, no pueden discernir. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, que conocemos, aleluya, las experiencias y conocemos su palabra, cuando el Señor nos dice que nosotros no podemos tener lucha solos, porque nosotros tenemos que luchar con el Espíritu, aleluya, y que nos ha dado armas espirituales para combatir. Nosotros sabemos que todos estos males sociales y morales que nos asedian, que nos acechan y que nos atacan, porque no se quedan ahí, no se quedan solamente en el asedio. Ellos han dado un paso más, porque el enemigo, hermano, no se conforma. Ciertamente y claramente él tiene su agenda bien, mira, hermano, bien programada. La agenda del enemigo está clara, porque él tiene un propósito. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y hasta que él no destruya, él no se va a detener. Usted me perdona, pero a veces nosotros
como que nos confiamos. A veces tenemos tiempos de paz, tiempos en que no experimentamos un ataque recio del enemigo, porque ya con los demás ataques como que nosotros podemos responder de una manera más rápida y certera. Y se nos olvida que ese tiempo de bonanza es solo eso, un tiempo, es un lapso. Porque en ese lapso, mientras quizás yo descanso, el enemigo lo que hace es maquinar. Y mientras el pueblo de Dios descansa, él maquina. Amén. En la primera definición del mal hay una frase ahí que me llamó mucho la atención. Sí. Es una opresión o engaño estructurado. Esto es pensado, esto se habla sobre eso en las reuniones del mal, estructurado en el mundo físico y en el mundo espiritual y físico. O sea, que lo que nos pasa a nosotros ya se discutió en reuniones infernales para ver cómo el enemigo puede destruirnos a nosotros. Tiene nuestra información de nacimiento, tiene nuestras tendencias, tiene conocimiento de los gustos nuestros, o sea, y todo eso es evaluado en computadoras infernales y nos tiran a nosotros, o sea, la cascarita en el suelo para ver si nos hacen caer. En el mundo espiritual y en el mundo físico, porque esta información pasa a gente de carne y hueso también, como los gobiernos, pasando leyes, ¿entiendes?, para destruir al cristianismo. Entonces, si no entendemos eso, esto no es contra carne y sangre necesariamente, pero en parte sí, porque las leyes vienen de carne y sangre. O sea, ¿cómo se llama? Las leyes a favor de LGBTG, que se yo, todo eso, pero detrás de eso es el mundo espiritual. Si nosotros no entendemos eso, es lo que Dios dice, vamos a conocer de dónde viene esto. Cuando nos traen una agenda para educar a nuestros niños en la escuela, ¿de dónde viene esto? Amén, hermano, gracias por la aportación. Fíjense, es que esto no es de hoy, hermano. Esto tiene un nacimiento histórico de muchos años atrás. Todo esto viene desde la época del gnosticismo, donde todo se quería explicar con la sabiduría que adquiría el hombre, donde todo tenía una explicación, donde el gnosticismo, hermano, en las primeras páginas, ¿verdad?, que el doctor Ramón Alvarado trabajó en esa reunión, ha sido un movimiento que siempre ha ido paralelo al cristianismo. Ese gnosticismo siempre ha sido ese dedo que ha señalado ese desarrollo del cristianismo y siempre ha querido de todo lo que ocurre desplazar a Dios. Siempre ha querido dejar de un lado a Dios como la figura principal de todos los eventos que nos ocurren como seres humanos y colocar en su lugar el conocimiento como esa solución a la convivencia del ser humano. Porque el gnosticismo todo lo basa en el raciocinio, en esa razón. Así que de todas estas corrientes, el gnosticismo no se quedó solo, porque entonces vino el secularismo y lo comenzó a acompañar. Y en el secularismo, hermano, nosotros empezamos a entender y a promover cómo el ser humano puede adueñarse de sus decisiones, puede adueñarse del mundo, puede ser el guía y el que traza su caminar. Y entonces no es una manera tan lejana a lo que se dice en estos días, que es una copia de eso, porque a veces pensamos que los pensamientos y las ideologías son cosas nuevas. Y esto que estamos dialogando, hermano, esto no es nuevo. Esto es una lucha que ha estado por años y años.
Porque desde que el evangelio comenzó, desde que el cristianismo comenzó, el mal se ha manifestado, porque es que Él no quiere que ninguno se salve. Él quiere que los demás tengan el mismo fin, porque Él no tiene esperanza. Así que este movimiento del gnosticismo y del secularismo lo que hace y lo que quiere meter es la idea de que no necesitamos a Dios, de que Dios no determina tu vida ni la mía, de que yo tengo un pensamiento, una razón, y ante cada situación yo tengo un poder decisional y yo no tengo que consultar a Dios. Mira, hermano, es que nosotros sabemos que desde siempre el enemigo ha querido imitar a Dios. Ese fue el problema desde el cielo, que Él no se conformó. Él quiso ser igual a Dios. Y ahí entonces comenzó, como dice el hermano, comenzaron las maquinaciones. Aleluya. Ay, hermano, usted me perdona si parece que estoy predicando, pero es que uno siente al Señor en estas lecciones cuando uno está escudriñando las Escrituras. Así que este es un mal sobrenatural el que nosotros estamos enfrentando. Y es triste que hay veces dentro de nosotros como pueblo cristiano que algunos no quieran entender que en toda situación, en todo tipo de mal que se manifiesta, hay mal sobrenatural. Hay una obra del enemigo. Como Dios está en todo lo que nosotros hacemos, el enemigo está en todo lo que hacemos, pero es para hacernos mal, para hacer lo contrario a Dios. Yo personalmente, no tiene que ver con la lección, porque aquí no traemos, ¿verdad?, nuestros pensamientos propios, sino el de Dios. Yo, basada en mi experiencia personal, siempre digo que Dios es parte de todas las cosas que ocurren en mi vida. No importa lo que sea, yo le digo al Señor, si es tu voluntad, tu perfecta voluntad. Si no, si me voy de vacaciones, yo quiero que el Señor me diga, te puedes ir de vacaciones. Si yo quiero emprender un proyecto, yo quiero que el Señor me diga, puedes emprender el proyecto. Mira, hermano, y hay veces que enfrentamos el silencio de Dios. Consultamos, pero el Señor no nos responde, porque Él nos da también nuestro espacio para que le demostremos la fe que tenemos en Él. Pero yo, hermano, firmemente creo que Dios está en todo tiempo, en todo momento, en todo comportamiento y en toda decisión de mi vida como ser humano. ¿Va a decir algo, hermano? ¿Ya? ¿No? Así que este mal sobrenatural no lo podemos echar a un lado. No lo podemos dejar durmiendo. Ay, que para unas cosas sí yo tengo luchas contra potestades, pero para otras no. Para otra es el vecino, para otra es el familiar que me hace la lucha. En todo eso están las potestades, están todo lo que me hace la guerra. Yo le digo a las damas en las clases y a los caballeros, cuando estamos demasiado pasivos, cuando hay demasiada bonanza, tenemos que tener cuidado. Porque si nosotros como creyentes no enfrentamos luchas y guerras, es porque el enemigo no tiene por qué luchar y guerrear con nosotros. Y si el enemigo no tiene por qué atacarme, es porque ya me conquistó, es porque ya está pisando mi terreno. Así que quiere decir que hay un descuido.
Algo yo estoy dejando, que estoy dejando la puerta abierta, y eso que estoy dejando es descuidándome en lo que tengo que hacer para el Señor y en el Señor, y he dejado esa puerta abierta y Él se ha sentado en mi sala. Como dicen por ahí, Él ha puesto el sombrero en el clavo y lo viene a buscar cada vez que Él quiere. Así que estas luchas son de continuo. Continuamos entonces. Dice Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. En el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Para que el Dios nos guarde y estos males no nos toquen, nosotros tenemos que, ¿qué dice ese? Usted yo sé que no lo tiene, perdóneme. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que en este versículo nosotros tenemos que haber nacido nuevamente en Dios y nosotros no podemos practicar el pecado. Hay una condición. Para que Él nos guarde, nosotros tenemos que estar íntegros en Él. Nosotros no podemos estar haciendo lo que hacen los seres que no conocen a Dios, que no conocen la voluntad de Dios. Nosotros no practicamos el pecado. Y en eso tenemos que estar bien firmes, mis hermanos. Así que en esta introducción hay una pregunta. Y dice, ¿por qué existe el mal? Porque yo creo que en algún momento todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué existe el mal? Si Dios es perfecto. Y como Dios es perfecto, todo lo que Dios creó que proviene de Él debe ser bueno, porque así Él lo describe en Génesis, ¿verdad? Se describe la obra creadora como buena. Vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículo 31. Vamos a leer. El que lo encuentre lo puede leer. Génesis 1, 31. Amén. Nótese que en el versículo 31, como le había adelantado, la obra creada por Dios se describe con el adjetivo de bueno. Bueno no es sinónimo de perfecto. ¿Verdad que no? Bueno no es sinónimo de perfecto. Dios es perfecto, pero su creación es buena. ¿Por qué esto es de esta manera? Porque la creación o lo creado por Dios no va a ser rival de Dios. Dios siempre va a estar por encima de su creación. Dios siempre va a estar por encima y todo lo demás viene después, porque esa es la soberanía de Dios. Así que, ¿por qué existe el mal? El punto número 1, lee ahí, aunque Dios es perfecto y santo,
La creación se expresa como bueno, así que es posible que un universo creado sea un rival de Dios en perfección y la existencia del mal. El que lo creado sea bueno da un espacio a la imperfección. Y en esa imperfección, hermano, entonces surge la manifestación del mal. Esto es algo bien profundo. El Señor no se equivoca, ¿sabe? Y el Señor no crea el mal. Lo que pasa es que el Señor, dentro de su creación, siempre va a demostrar que Él tiene todo el control y poder y dominio. Porque imagínense que la creación sea igual a Dios. ¿Quién la va a controlar? Si lo decimos así, ¿verdad? Porque Dios no crea marionetas. Dios hace una creación y unos seres humanos que exalten su nombre. Que sean imagen y semejanza de Él. Así que el punto número 2 dice: obligar a todos los seres humanos a actuar moralmente es invalidar su libre albedrío. Si el Señor hubiese creado el ser humano igual a Él, entonces fuese una marioneta, entonces no tuviese que tomar decisiones, el libre albedrío no existiría, no fuera necesario. Es que Dios es tan bueno, hermano. Ahí vemos la bondad de Dios. Mire, Él es nuestro creador. Y aún así, Él es mi creador. Él conoce mis días sobre la tierra. Él sabe cuántos cabellos yo tengo, cuántos se me caen, cuántos me nacen. Él es tan bueno, aleluya, que así, con todo eso, nos permite tomar decisiones sobre la vida que Él nos dio. Él es nuestro dueño. Y aún así nos da el espacio para que decidamos si actuamos como Él quiere en su perfecta voluntad o no. Así que el número 3, Dios en su soberanía y sabiduría creó el mejor mundo posible. Y eso lo vemos en Salmos 19:1. ¿Qué dice Salmos 19:1? ¿Qué dice? Amén. El Salmo 19:1, como dice la hermana, nos declara que los cielos, cuando usted los mira, usted tiene que pensar que lo que me habla es de la gloria de Dios. Lo glorioso que es mi Dios. Y ese firmamento, hermano, cuando usted mira a lo lejos, eso no tiene fin. Usted no puede poner límites. Ese firmamento, en esa lejanía, usted lo que está observando o anunciando es la obra de sus manos. El poder creador de Dios es ilimitado, no tiene límites. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Y ese es el evangelio que se nos predicó un día. Ese es, hermano, el sacrificio que usted y yo reconocimos, aceptamos y predicamos, que nos transformó, nos libertó, que nos dio Espíritu Santo, fuego, poder para reprender, aleluya, para enfrentar los poderes del mal. Nosotros no somos cualquier cosa. La iglesia del Señor
es una iglesia preparada para este tiempo, educada. Es una iglesia que tiene las herramientas y las almas, porque las herramientas y las almas necesarias nos las da el Señor. Nosotros no somos, como quiere decir el mundo, una iglesia ignorante que solamente sabe decir gloria a Dios y aleluya. Y yo le digo al mundo que es ignorante es decir gloria a Dios y aleluya. El concepto es equivocado, porque yo alabo a mi Señor, el cual todavía ellos no conocen. Gloria a Cristo. Poderoso es el Señor. Así que todo comenzó, hermano, en el cielo. Y hay unos pasajes dentro de esa lección, ya me quedan unos minutos. Hay unos pasajes dentro de esa primera lección, y el primero, que está bajo el tema nombrando los poderes del mal, se encuentra en Isaías 14, 12, 15. Y cuando usted los lee en ambas versiones que aparecen ahí, usted va nuevamente a recordar esta historia, este proceso donde el mal comenzó a manifestarse. Y todo este proceso, ¿verdad?, que se vivió y que culminó con la expulsión de Satanás del cielo, ¿verdad? Y el perder todos los beneficios, el perder toda esa gloria, porque el pensar ser igual a Dios, inmediatamente lo hizo mucho menor que todos los ángeles que estaban en el cielo y que todas las criaturas, hermano. Porque es que ya ahí el gusanito de la maldad había invadido ese ser. Hoy día, voy a ir cerrando esta introducción, nosotros del cielo tenemos que entonces repasar este mal manifestado en Génesis, en el capítulo 3 del 1 al 5, ¿verdad? Que vemos esta escena de la serpiente. Luego vemos el mal manifestado. Estábamos en el cielo, ahora estamos en el Edén, y luego lo vemos manifestado en la tierra con los hombres. Y es el caso de Noé y de Sodoma y Gomorra. Y cuando nosotros vamos a la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19, y usted se pone a estudiar ese capítulo 19 y hace un paralelo con lo que estamos viviendo en estos días, hermano, uno tiembla, ¿verdad que sí? Porque cuando uno ve el juicio de Dios, y dentro de ese juicio siempre Dios guardando, ¿verdad? Siempre Dios sacando un remanente, siempre Dios guardando a los justos. Pues cuando nosotros estudiamos estas lecciones, yo lo veo así. Según se iban desarrollando estas lecciones y el Espíritu Santo nos ministraba, mira hermano, el Espíritu Santo nos ministraba de tal manera que el pastor Ramón Alvarado y esta servidora estaban diseñando, estaban trabajando una lección. Y yo no conocía al doctor Alvarado. Lo conocí en las reuniones. Y yo decía, ay Dios mío, me toca desarrollar una clase con este doctor que es un teólogo de mucha experiencia, profesor de la Universidad Teológica, tiene un bagaje, el hermano tiene, ¿verdad?, un resumen amplio en la teología. ¿Y qué yo le voy a aportar a él? Porque yo soy expertise, ¿verdad?, en el área de educación. Y el Espíritu Santo ha ministrado nuestras vidas de tal modo que cuando el doctor me pregunta, hermana, ¿y qué ha escrito? ¿Qué base bíblica? Yo le dije, pues fíjese,
yo sentí del Señor trabajar la siguiente base bíblica, que ahora no recuerdo porque no es esta lección, es de las más adelante de la segunda unidad. Cuando el hermano me dice, pues yo le voy a enviar la mía. Cuando él la envía, era la misma, hermano. Era la misma base bíblica, con el escrito muy parecido, hermano. Y yo decía, de verdad, Señor, que este proyecto es tuyo. De verdad, Señor, que si había alguna duda de lo que tú querías, yo tengo la certeza que eres tú el que está poniendo cada palabra en este escrito, que eres tú el que está dando las claves a tu pueblo, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú nos estás dando una alerta, porque esto, hermanos, es una alerta. Porque este mal se ha metido de una manera tan sigilosa, de una manera sigilosa, pero también de una manera agresiva. Donde quiera que usted se mete, usted ve el bombardeo con la ideología de género. Usted ve cómo esto ha llegado a la educación secular de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pero mucho antes, hermano. Ya las mentes y los corazones estaban siendo bombardeados, estaban siendo jamaqueados. Así que Sodoma y Gomorra lo que nos habla es de una sociedad que nosotros no experimentamos, pero que la estamos viviendo hoy. Y aún peor, porque la palabra dice que en estos tiempos la maldad se había de multiplicar. Así que este Sodoma y Gomorra es multiplicado, hermano. Aleluya. Amén. Podemos tener perspectiva también, que aunque la iglesia está separada de todo esto, hay muchos miembros de nuestra iglesia, son educadores profesionales de la salud, a los cuales se les está obligando de manera arbitraria de coger cursos que tengan que ver con la ideología de género, por ejemplo. Mis hijos que son profesionales de la salud tienen que coger para mantener su licencia, tienen que coger cursos acerca de LGBTQ, los doctores. Mi hija es maestra, tiene que poder aceptar el currículo que se está planificando o que ha diseñado ya para la enseñanza de nuestros niños y de nuestros jóvenes. ¿Qué hacer ante esa vorágine? ¿Cómo enfrentar como cristiano esa vorágine? Por eso es que Dios está abriendo las puertas para eso. Amén. Porque la educación en el pueblo de Dios es importante. Porque el escudriñar las escrituras, mira, hermano, la escuela bíblica es la espina dorsal de la iglesia. Mire, si nosotros no estudiamos las escrituras, ¿cómo vamos a enfrentar todo esto? Si cuando Satanás se atrevió a ponerse delante de Jesús en el desierto, ¿con qué él lo enfrentó? Con la palabra. Y Jesús le decía y Satanás le decía, porque él se sabe la palabra. Porque para poder combatir al enemigo, tú tienes que conocer al enemigo. Y si el enemigo conoce la palabra, nosotros como creyentes tenemos que conocerla al doble. Por eso es tanta resistencia, tanta oposición del que el pueblo de Dios se siente escuchar los estudios bíblicos. Eso es el enemigo, porque a él no le conviene tener un pueblo en su contra que esté educado. Y en la palabra están todos los temas, porque todo esto salió de aquí. No hay nada que se quede. Hace poco en la iglesia yo di un tema ético. Estábamos hablando de la maternidad subrogada, hermano. Y los ejemplos, todo, yo los saqué de la palabra. Porque es que eso está aquí. A veces pensamos que no. Hermano, a Dios no se le escapa nada. Porque Él conoce los tiempos. Así que, mira, hermana,
Eso está dentro de nuestro pueblo, dentro de este pueblo. La ideología de género, la maternidad subrogada, todos estos temas éticos y todos estos males y estas luchas están dentro. ¿Por qué? Porque como usted dice, porque muchos son profesionales que día a día tienen que lidiar con esa situación, que si no saben lidiar pierden sus empleos porque hay persecución, hermano. Hay persecución, aunque no que hay gente que no entiende que hay persecución. Hay persecución. Y si usted no toma los talleres y si usted no actúa, ¿verdad?, de una manera que ellos entienden que usted debe actuar, o lo sacan o lo dejan de lado. Lo meten, como decía mi abuela, en la covachita. Búscalo en la covachita. Ahí está. Y entonces nosotros tenemos que, hermanos, dar la milla extra. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos y más porque tenemos al Señor, porque nos ha revelado su palabra. Y eso ellos no lo tienen, lo tenemos nosotros nada más. Nosotros le predicamos para que ellos vengan y conozcan también al Señor, porque los amamos, porque nosotros los amamos. Todo el que cree en la ideología de género y practica el pecado es amado por Dios y por la iglesia. Lo que nosotros no amamos es el pecado. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que ese amor, al contrario, es el que nos mueve a predicarle la palabra. Porque si no amamos al prójimo, ¿a quién le vamos a predicar? Porque no nos interesa su futuro. Nosotros le predicamos al Señor porque nos interesa. Porque queremos compartir esto que hemos vivido y que vivimos todos los días, esta gloria, esta salvación poderosa con ellos. Porque Dios murió en la cruz, Jesucristo murió en la cruz para salvarnos a todos, a toda la humanidad. Él no hace exclusión de personas. Así que por eso es importante. Qué bueno que la hermana lo trajo, ¿verdad? En su comentario. Mire, el mal, la ideología de género, porque todos tenemos una ideología. Todos en los diferentes temas tenemos una idea. La ideología es esa idea, ¿verdad?, que está en nuestra mente y nosotros pensamos que las cosas son de X manera. El género es cuando usted pertenece a una clase o a un grupo porque usted tiene unas características similares a esa clase, a ese grupo, dando una definición bien, ¿verdad?, bien básica. Pero cuando hablamos de perspectiva de género, ya entonces lo que se habla es que el género era aquello que me identificaba biológicamente como hombre o mujer. Ya no se va a considerar así. Ya eso no me va a dirigir a un grupo específico. Ya el género y el sexo no son sinónimos. ¿Ve? Y entonces bajo esta ideología yo puedo ser una persona que nací hembra o que nació varón, pero yo decido mi sexualidad. Yo decido si en mi comportamiento, y es que está la manifestación del mal. ¿Cómo es posible que si Dios me creó y me dio un sexo biológico, el hombre decida sobre ese sexo biológico creado por Dios? Porque la palabra dice que mi embrión vieron sus ojos y en su libro estaba, aleluya, oh Señor. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas. Señor. Y ahí es que vemos la manifestación del mal. Eso es ideología de género. El yo decir es que yo no soy mujer, yo soy hombre. Y el hombre decir es que yo no me siento hombre, yo soy mujer. Y encima de eso, hermano, los que son binarios no son ni hombres ni mujeres. Hoy me siento mujer, pero mañana me siento hombre, hermano.
Y contra eso es que la iglesia de Dios tiene que estar preparada en lucha y tenemos que tomar postura. Porque tenemos que tener una postura firme en el Señor. El mal trae temor, confusión, porque se opone a Dios. La ideología de género, como hablaba ahorita el hermano, es una maquinación del mal. Esto es algo planificado, es un mal estructurado. Se tomaron el tiempo. Satanás se sentó con su consejo, que el Señor lo reprenda, desde el día 1, a ver cómo iba a tergiversar la obra creada por Dios, a ver hasta dónde podía dañar el plan salvífico. Y como no pudo evitar que Jesucristo muriese en la cruz, entonces dijo: yo voy a destruir esta humanidad. ¿Y a dónde se fue, hermanos? A la familia. Porque si destruía la familia, destruía todo. Porque la familia es ese centro, el núcleo de la sociedad. Qué bueno es Dios, aleluya. Pero dice 2 Corintios 2:11, ya estoy terminando, para que Satanás no gane ventaja alguna de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta estrategia es sutil. Se ha infiltrado en la sociedad cristiana como lo hizo el gnosticismo con este fin de su secularización. Una sociedad secularizada, hermano, elimina a Dios del panorama. Isaías 5:20 nos dice: ay de lo que a los malos le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Nos quieren vender una ideología, hermano, que está muchas veces oculta en agendas que se ven bonitas, en envolturas que parece que dice: eso no es nada. Eso no es nada. Si cosas peores ven nuestros niños. No es nada que la película tenga X escena. Si ellos saben más que tú y más que yo, mira, hermano, ese es el argumento maligno. Y si usted le compra y yo le compro ese argumento, entonces hemos dejado de combatir. Porque padre, madre, nosotros, abuelos, abuelas, tíos, nosotros decidimos. Porque nosotros tenemos una encomienda. Nosotros tenemos que enseñarle las escrituras a nuestros niños. Esa es nuestra encomienda. Nosotros tenemos que decirle a los niños lo que está aquí, lo que Dios dice. Enseñarle qué es lo bueno, cuál es la voluntad de Dios. Y que todo lo que no esté ahí, todo lo que no se describa como Dios lo quiere, entonces no es voluntad de Dios, es mal, porque es lo contrario a lo que Él dice en su palabra. En conclusión, hermano, cuando usted termine esta clase, lo importante, todo es importante, y usted va a seguir escudriñando porque estos temas lo va a apasionar, yo se lo garantizo, esto lo va a apasionar, porque usted va a poder ayudar a su familia, usted va a poder ayudar a su vecino, usted va a poder tener argumentos bíblicos para entonces mostrar postura ante aquellos que no creen o que tienen dudas. Mucha gente, usted le dice ideología de género y no saben. No saben. Pues usted en palabras sencillas, usted le va a poder explicar. Cristo venció el mal, hermano, en la cruz del Calvario. Y nosotros vamos a vencer. Si nos mantenemos agarrados de la cruz del Calvario, nosotros vamos a vencer ante todas estas maquinaciones y manifestaciones del mal.
Así que, mi hermano, fue un placer estar en medio vuestro. Estamos a la orden, pastor, lo que nos necesite. Siempre sirviéndole al Señor, porque si estamos aquí, hermano, es porque Dios es misericordioso, es porque Dios ha sido bueno, hermano, porque si yo estoy aquí es porque Dios me extendió un tiempo más de vida. Así que se lo agradezco al Señor. Póngase sobre sus pies, me gustaría hacer una oración. Aleluya. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios de gloria, Dios de poder y de virtud. Señor, en esta hora he compartido con mis hermanos esta palabra que tú has puesto en mi corazón, en mis labios, Dios. Sabemos que tú no estás hablando. Sabemos que tu palabra está llegando hondo a los corazones. Sabemos que hay un despertar de lucha, Señor. Sabemos, Jehová, que tú vienes pronto y que es necesario salir del letargo, que es necesario, Dios mío, que tu pueblo se fortalezca en ti, Señor. Se prepare y se eduque y que pueda hacer frente a todas estas maquinaciones del mal. Señor, todo lo pongo en tus manos, sabiendo que tú obrarás, seguirás obrando en nuestra familia, en nuestros niños, que pondrás un cerco, Señor, en cada uno de ellos, sobre nosotros en nuestros trabajos. Donde quiera que vayamos está tu presencia. Y sabemos, Jehová, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Aleluya. Dios bendiga a nuestra querida hermana. Vamos a dar un fuerte aplauso de gratitud. Dios te bendiga. No va a ser la primera vez. Espero que volvamos a tenerla. Mire, estos son 6 unidades donde se va a tocar el tema de ideología de género. Así que ya dio la introducción de la primera unidad. Y la primera unidad no solamente tiene la introducción, sino que tiene otras lecciones. Así que esto... Quizás algunos dirán que es un poquito difícil, pero tenemos que empezar desde atrás. Por eso estamos hablando del origen, porque no todo surgió así porque sí, tiene que haber un origen. Y yo leyendo el expositor, yo me reía verdaderamente que el diablo sigue siendo diablo y no tiene cuerno ni capa. Bueno, Dios es bueno, seguimos hacia adelante. Así que gracias, mi querida hermana, por esta introducción. Y veremos más adelante los maestros que tienen el expositor que le entregué. Por favor, preparémonos para las próximas lecciones. Si no está Alvarado, estamos nosotros y nosotros nos vamos a discutir aquellas que tengan que ver con ideología de género, donde puede estar el doctor Carrillo y otros, pues entonces yo lo invitaré, porque es un poquito más complicado y más difícil y hay que hablar de otros temas que están envueltos ahí, que fueron los que prepararon el currículo. Y pues nosotros tuvimos que coger esa clase con el doctor Alvarado, todo el pastorado obligatorio del supervisor. Tuvimos ya 2 reuniones y en las 2 reuniones se hablamos. Ahora tenemos otra tercera y vamos a estar. Y además que yo estoy al lado de Gladys, todo lo que Gladys Rodríguez tiene, yo lo absorbo. Y le digo, pásamelo para oírlo y escudriñarlo. Y en una de esas, vamos a ver más adelante, oye Miriam, estaba viendo una película que no fue que la quise ver, fue que entró así. Y yo dije, adiós, esta película de este médico. Un médico que fue el que empezó el problema con los gemelos. Uno que nació hombre y uno que nació con su sexo trastocado. Ellos lo operaron y él quiso probar que a través de una operación el ambiente y la comunidad, uno era hombre y otro era mujer. Hicieron 15 experimentos. De los 15 experimentos, todos ellos regresaron hacia atrás y dijeron, no, pero es que
A mí me operaron y yo soy mujer, pero yo me siento hombre, yo nací hombre. Así que el doctor fracasó y como vio su fracaso, después que trató de imponerlo a través de un libro, fracasó, se pegó un tiro y se mató. Lo voy a buscar para que ustedes vean, es interesante. Y de ahí surgió eso, donde la sociedad quiere construir al ser humano cambiándole su sexualidad por un género. Bien. Bueno, hermana, esto es tremendo. Usted hablando y yo me acordaba de lo que estaba viendo en la película, de verdaderamente que este diablo es cochino, viejo, y Dios nos ayude.